El tema de hoy, hermanos, el tema de hoy, voy a poner ese video como introducción, porque el tema de hoy se llama el contagio de la falta de contentamiento. El contagio de la falta de contentamiento. Observamos, ¿verdad?, a un niño que no estaba contento con su situación por los zapatos. Bueno, creo que algunos de nosotros llegamos a pasar por esa situación, ¿verdad? Quizás no tan abiertos los zapatos, pero quizás de niños, ¿verdad? Éramos de los que heredábamos de los otros. Pero en realidad, hermanos, este es un mal que se contagia. Un mal que, podemos decir, daña el corazón. Y sobre todo, si es el corazón del cristiano. Porque en realidad somos ricos en el Señor. Ricos por la gracia que nos ha otorgado a través de la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo. Hay una singular frase que dicta: la hierba siempre parece más verde del otro lado. ¿Se entiende esto, no? La hierba siempre parece más verde del otro lado. Parece ser que en algunos casos, algunos no están satisfechos con lo que tienen. Y siempre van a ver mejor al vecino, ¿no? Tiene mejor auto, tiene mejor casa, tiene más recursos, mejor trabajo, o X situación. Pero no solamente abarca ahí el contentamiento con respecto a las situaciones materiales, sino también con respecto a las situaciones de salud. Por ejemplo, hay quien puede decir: bueno, me gustaría tener la salud física de alguien que conozco. O me gustaría recuperar por lo menos la salud física si ya caímos en una situación de deterioro. Este sentimiento o sensación de infelicidad es un estado del corazón descontento. Es un estado del corazón descontento. Esta sensación debe ser desarraigada del corazón transformado por la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Una persona sin Cristo que se ha inclinado a la avaricia siempre tendrá envidia del que tiene más, o vamos a decirlo ahí, puede haber algunas excepciones, pero es un deseo persistente de desear lo que no se tiene, de desear lo que nos cuesta trabajo adquirir o que hemos perdido. Y en ocasiones nos detenemos a pensar en lo siguiente, y se va a oír un poco fuerte esa frase, pero la hierba solo está más verde porque en aquel lugar hay más estiércol, hay más abono. Es decir, si ponemos nuestros ojos en la prosperidad ajena, no sabemos qué clase de males hay detrás de todo eso. No lo sabemos. En realidad, puede haber gente con mucha riqueza, puede haber gente, ¿verdad?, con muchos recursos, pero su vida es un total desastre en relación a su familia, en relación a su matrimonio, en relación a sus relaciones, ¿verdad?, humanas, quizás con sus propios empleados o quizás con algunos otros. Puede llegar a situaciones, ¿verdad?, de descontento con algún socio, con cualquier situación que se presente y que nos impide ser felices. Así que, hermanos, hoy analizaremos qué es el contentamiento cristiano y por qué el cristiano en ocasiones carece de ese contentamiento. Primero analizaremos cuál es la fuente de la falta de contentamiento. Observen esto y en primer lugar, si están apuntando, es el origen de la falta de contentamiento. La falta de contentamiento trae infelicidad y el propósito original de Dios no es que vivamos infelices, hermanos. Dios nos manda las pruebas o permite que pasemos por pruebas no para causarnos dolor, para ver qué sentimos, ¿verdad? Para que experimentemos, ¿verdad?, situaciones que estén dañando nuestra vida y no podemos pensar que Dios esté gozando de que sus hijos se duelan. Si nosotros como padres humanos somos amorosos y nos duele el sufrimiento de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros hijos, imagínense a Dios, ¿verdad?,
que Él es en su naturaleza amor. ¿Cómo va a tener un pensamiento de daño hacia nosotros? Él no lo tiene. El mal de la falta de contentamiento, hermanos, en realidad podemos decir que empezó en el cielo. ¿Cómo usted se va a preguntar esto? ¿Por qué comenzó ahí? Vayan a Isaías 14, del versículo 13 y 14. Isaías 14, del versículo número 13 al versículo número 14. Hay dos pasajes claves que nos hablan de la caída de Satanás. Isaías 14 es uno de ellos. Y apréndase el otro es Ezequiel 28. Nada más tiene que duplicar el 14. Ezequiel 28. Y se narra precisamente una profecía en contra también de un rey, el rey de Babilonia, aquí en este caso, y en Ezequiel el rey Ciro. Pero estas profecías son las profecías que se conocen, ¿verdad?, con doble cumplimiento. En primera instancia sobre el rey, pero en segunda instancia también habla acerca del carácter de Satanás. Y no se puede estar refiriendo al rey por varias situaciones. Versículo número 12, voy a leer desde el 12. ¿Cómo caíste? ¿De dónde? Del cielo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. No se puede referir a un rey porque su origen o lo que sucedió fue precisamente en el cielo. Y el nombre que se le da ahí es lucero, que significa el que infunde luz. Ese era el nombre de Satán o del diablo, ¿verdad?, como ahora lo conocemos, antes de su caída. Y él era un querubín. Dice el versículo número 13: ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Cuál era el deseo de este querubín? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y se refiere a las estrellas de Dios junto a los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el sentir de Satanás. En Ezequiel se habla acerca de que hasta que se halló maldad en él. En realidad estaba descontento con la posición que se le había otorgado. Y podemos decir era la posición más encumbrada que cualquier ser creado por nuestro Dios, y en este caso un ser angelical, pudiera aspirar. Porque dentro de los esfera angelical hay jerarquías. Algún día tocamos también la doctrina de los ángeles, y solamente les puedo referir esto: hay jerarquías. Los querubines, ¿verdad?, son los que están, vamos a decirlo así, cercanos a Dios, a la esfera. Ahora, Satanás, ¿verdad?, al caer fue desechado porque no tuvo contentamiento, y con él se llevó a una tercera parte de los ángeles del cielo que se levantaron contra Dios. Pero Satanás sigue teniendo libertad, no derecho, porque Dios no es por derecho, porque él no ha hecho nada, pero Dios le ha dado libertad de poder estar delante de su presencia, acusando a sus hijos de Dios, acusando a los hijos de Dios. Esto tiene que ver con la gracia de la justificación, porque la justificación dada por Jesucristo está siempre sobre cualquier acusación que se haga delante de Dios de los hijos, de nosotros, de los creyentes, de aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Si usted quiere aprender más de este tema, venga por la tarde. El día de mañana, aquí tradicionalmente en nuestro país se festeja algo, ¿cierto? El día de hoy hablaremos en Apocalipsis capítulo número 12 de esa mujer vestida de sol. Usted no ha tocado este tema, no ha sabido este tema, no se lo pierda, venga. Pero aquí vemos precisamente que el descontento empezó precisamente ahí en el cielo por este personaje, Satanás. Satanás no estaba satisfecho con la posición otorgada por Dios y contagió a una tercera parte de los ángeles, compartiendo este sentimiento y rechazo al plan original o como la causa de por qué fueron creados. Aparte de nosotros como seres humanos,
Los ángeles fueron creados con la capacidad de voluntad, de poder ejercer voluntad. Pero aún así, ¿verdad? Satanás y estos ángeles que habitaban en el cielo y que pues tenían el favor de Dios, aún así no estuvieron contentos. Ahora, ¿qué sucede? Satanás cae y sus ángeles. Y este sentimiento se lo transmite a Eva, por medio precisamente de la serpiente o la serpiente antigua, como también se menciona en Apocalipsis, en donde es tentada Eva, ahí en el jardín de Edén, y Eva se lo transmite ¿a quién? A Adán. Estaban descontentos, por eso fue la desobediencia, porque la situación es que aspiraron a más de lo que Dios precisamente les había dado. Ahora, no era cualquier cosa, estaban sobre la cumbre de la creación. A partir de ahí esa posición se perdió. Pero aún, por ser hechos a la imagen de Dios, nosotros también estamos, no en esa posición, encumbrados sobre la creación, pero tenemos una posición privilegiada, porque Dios, ¿verdad?, cuando planeó la salvación, no la planeó la salvación para los animales, la planeó para los seres humanos. Ni siquiera la salvación está planeada para los ángeles caídos. Los ángeles caídos decidieron y ellos están sujetos al juicio eterno de Dios. Pero de ahí también podemos ver otros ejemplos más. El rey Acab, ustedes recuerdan a Acab, ¿quién era su esposa? Jezabel, una malvada. Pues en una ocasión el rey Acab, pues no pudo tener lo que deseaba. Él deseaba la viña de Nabot, una viña que no era suya. Nabot no la quiso vender al rey, pero instigado por su esposa Jezabel, asesinan a Nabot y se apropia de esa viña. ¿Por qué? Porque estaba descontento. Amán, allí en el libro de Ruth, tenía celos profundos por Mardoqueo. Mientras Mardoqueo tenía una posición más privilegiada delante del rey, no estaría contento. Y así ocurre lo mismo en todas partes en la actualidad. La murmuración, la insatisfacción y el descontento con lo que tenemos, todas estas cosas hacen estragos en las emociones, sentimientos y raciocinio del hombre y lo llevan a una infelicidad. Y estas cosas pueden decir están en cada esquina, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo materialista. Estas fechas, hermanos, estas fechas, aunque son un recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y como lo he dicho, no nació en esta época, probablemente nació cerca de octubre, haciendo algunas cuentas, alguna vez también vimos este tema. Pero en realidad, ¿qué es lo que impregna la atmósfera de Navidad? El materialismo. Surgen, pues precisamente, estrategias comerciales para vendernos y a su vez regalar, ¿verdad? O algunas veces regalarnos a nosotros mismos. Pero eso es lo que está impregnado. Y en realidad ahora es festividad tras festividad para poder llegar a la comercialización y poder hacernos a nosotros tener una mente materialista. Después de esto prácticamente sigue lo del primero de enero, después 14 de febrero, ¿verdad? Y empieza una situación, ¿verdad? Como si fuese una avalancha, hasta llegar a diferentes festividades. Yo no sabía, pero que incluso también ya hay un día para el perro, yo no lo sabía en realidad. Pero ya existe. Ahora, o de la mascota, ¿no? Que no tiene nada que ver con el día del pastor tampoco. Pero, cierto, no estamos en un mundo materialista. En realidad, ¿verdad? Se está contagiando esto. Ahora, número 2, ¿cómo se logra el contentamiento? ¿Cómo se logra el contentamiento? ¿Qué es a lo que vamos? Inciso A, se contrarresta con una vida de humildad. Con una vida de humildad. Debemos tener una perspectiva correcta de la vida. Porque, hermanos, no fuimos creados para acumular riquezas. Para eso no fuimos creados. O para obtener todo lo que deseamos, porque la vida cristiana debe tener una característica.
una característica de humildad, y esa característica es precisamente el desprendimiento, el poder dar con alegría, el poder dar, ¿verdad?, convencidos de que, como dice la palabra de Dios, nada nos llevaremos de este mundo, nada nos llevaremos de este mundo. La situación que surgió, ¿verdad?, con aquel rico insensato que se llevó todo su tiempo en acumular riquezas y dijo, construiré lagares todavía más grandes y después iré a mi alma reposa, porque muchos bienes has obtenido. Pero sin embargo, ¿verdad?, la palabra de Dios dice así, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? Coloquialmente, ¿verdad?, nadie sabe para quién trabaja. Pero en realidad, Dios nos ha dado las riquezas para disfrutarlas, pero en primera instancia bajo un espíritu de humildad y de desprendimiento. Filipenses 2:3. Vayan a este pasaje, Filipenses 2:3. Es el ejemplo máximo de humildad, porque ahí nos habla de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Filipenses 2:3 dice así la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, aquí podemos decir, cerrando, ¿verdad?, este pequeño versículo, que se nos insta a tener humildad. Pero sin embargo, no está basada esta enseñanza solamente en un concepto, sino en un ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente nos habla acerca de Cristo. Dice el versículo número 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y cuál es el sentir? Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí hay dos hermosos principios. El principio precisamente de la posición que guardaba nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Era Dios. Y eso de no estimó quiere decir que voluntariamente, ¿verdad?, Él no consideró tan importante su posición como para no fijar sus ojos en nosotros pecadores y que necesitábamos la salvación. Él no se aferró a esa posición encumbrada, porque la única forma de justificar al hombre era a través de un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y no había ofrenda que pudiese cumplir los requisitos de santidad, ¿verdad?, de perfección, para que alcance para toda la humanidad en todos los tiempos, sino solamente por medio de la encarnación de Jesús. Estos días estamos hablando acerca de que Jesús se encarnó, y las buenas nuevas, ¿verdad?, de los pastores, precisamente tienen que ver de que a este mundo había llegado un Salvador, Cristo el Señor. Y eso lo habla, ¿verdad?, precisamente ahí en Lucas capítulo número 2. Así que, hermanos, ¿cómo se contrarresta con una vida de humildad? Usted es lo suficientemente humilde, o yo, o todos nosotros, somos lo suficientemente humildes para comprender que lo que tenemos no proviene de nuestro esfuerzo, sino proviene porque Dios nos ha dado la capacidad para poder tener ciertas, ¿verdad?, privilegios. Es un privilegio si usted tiene más de un televisor, es más, es un privilegio si tiene un televisor, porque no es necesario para la vida, ¿cierto? Sí. No es necesario para la vida, ¿verdad?, contar con un microondas. No es necesario para la vida contar con algunos otros aspectos. Ahora yo les puedo decir, estos elementos que usted tiene, ¿los ve con humildad? Si nos duele que se descomponga el televisor y ya no estamos contentos, entonces estamos buscando de todas formas comprar otro, ¿verdad? Y aún nuestras posibilidades quizás no estén en el momento adecuado. Ese descontento quizás se transmite, ¿verdad?, a través de frustración, enojo y todo esto. Entonces estamos hablando de una vida precisamente de falta de contentamiento. Número 2, ¿cómo lograr el contentamiento?
El contentamiento, hermanos, es un proceso de aprendizaje. Observen Filipenses 4, versículo 11 y 12. A Filipenses se le conoce como la carta del gozo, porque habla precisamente de varias situaciones que deben de ser representativas en el gozo del carácter cristiano. Y esta carta la escribe Pablo desde la cárcel. En Filipenses 4, 11 y 12 dice así. Voy a leer desde el 10. Esta carta va dirigida a los filipenses. Y Pablo, vean de qué forma habló. En gran manera me gocé. ¿Me gocé en qué? En el Señor. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, yo me gozo en que no se han olvidado de mí y que han tenido memoria de mí y habéis revivido precisamente su cuidado. Y cuando está hablando de su cuidado, está hablando precisamente de un cuidado material, de lo cual también estabais solícitos, es decir, no se les pasaba. No era un punto en el cual se les preocupaban. En realidad, ¿verdad? Estaban constantemente preocupados por la situación en la cual estaba viviendo Pablo. Pero os faltaba la oportunidad. Pablo reconoce y dice, ustedes, lo importante es el sentir, ¿verdad? Aquí podemos decir que es lo importante la intención, ¿no? La intención es lo que cuenta, ¿verdad? Cuando usted recibe un regalo, y la intención es lo que cuenta. Ahora, aquí Pablo precisamente está hablando acerca de esto, pero él reconoce algo. A ustedes les faltaba oportunidad de expresar. Pero ya llegó esa oportunidad. Y Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido ¿a qué? A contentarme. Ahora, aquí hay una frase que precisamente nos da el énfasis con respecto a que el contentamiento es algo que se aprende. He aprendido a contentarme. Y dice la palabra de Dios así, cualquiera que sea mi situación. La actitud cristiana frente a las adversidades no es algo por lo que se nace. Cuando estamos en adversidades no es fácil sobrellevarlas. No decimos, ay, me sale ser fuerte cuando se murió a lo mejor un ser querido. O me está saliendo lo fuerte cuando tengo una crisis matrimonial, una crisis, ¿verdad?, con la familia o con hijos. Estoy gozoso a todo lo que me da porque tengo muchos problemas. ¿Usted no piensa así? En realidad no lo pensamos así, hermanos. Vivimos en una sociedad que está descontenta. Muchos trabajan en los que no les gusta, ¿cierto o no? Muchos trabajan en lo que no les gusta. Y esto se traduce en falta de productividad. Y esto lo podemos decir, bueno, aquí tengan, ¿verdad?, personas a su cargo. Si la persona no está contenta, va a ser improductiva o muy baja. Algunos están descontentos con su cónyuge. Espero que aquí ninguno. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos, bueno, vamos con respecto a la palabra de Dios, pero algunos están descontentos con su cónyuge. Y hay frases, ¿verdad?, donde esta esposa que me tocó, sería mejor decir esta esposa que elegí. Porque en realidad, ¿verdad?, fue Dios que le permitió a usted la elección. Culpamos a otros, o a veces hasta con los hijos. No pueden decir, bueno, es que los hijos que me dio, Dios me dio. En realidad, ¿verdad?, no es tanto eso. Usted eligió juntarse con una pareja y entonces procrear hijos. Y aunque algunos hijos, ¿verdad?, tienen alguna tendencia, a lo mejor, de no permanecer, o no tener una actitud correcta hacia los padres, porque también hay sus excepciones. Pero en realidad, ¿verdad?, Dios no tiene culpa de nuestros males. Muchos son resultados de nuestro propio pecado. Algunos están descontentos con la iglesia o con el pastor, cuando en la realidad estamos contentos porque no se amolda a sus expectativas. Esa actitud frente a los obreros, Pablo la conforta, hermano, que él no deje de hablar. En 2 Corintios capítulo número 11, habla acerca de esto. Como la iglesia de Corintio, ¿verdad? Hay algunos entre ellos, porque no es toda la iglesia, que atacan a Pablo. Y están en franco descontento. Pablo habla sobre los peligros que ha tenido que atravesar. Entre esos peligros, dice la palabra de Dios que naufragios, apedreado, perseguido,
con hambre, con frío, y de repente uno dice, pobre Pablo, ¿no? Pero después sale algo ahí dentro de lo que también, ¿verdad? Surge, dice, y peligro entre hermanos. Pablo abarca que hay situaciones que ocurren dentro de las congregaciones que van en contra de él. Y esto, ¿verdad? Pablo lo está mencionando. También puede estar sin contentamiento porque tu salud ha sido tocada. Porque los años ya se están notando, ¿verdad? Yo me acabo de notar que tengo arrugas, la realidad. Hermanos, los años pasan, ¿verdad? Y los años hacen estragos en la salud física. Este cuerpo se va deteriorando día a día. Pero el interior se va renovando, dice la palabra de Dios. Esta renovación espiritual tiene que ver con un crecimiento y una edificación correcta delante de nuestro Señor. Ya no podemos correr a la primera con la misma velocidad que antes porque nos da un desgarre. Algunos de nosotros ya ni siquiera queremos brincar de un escalón, ¿verdad? Porque sentimos que las rodillas no nos van a aguantar. Pero hermanos, ¿saben que cada etapa de la vida es una etapa de gracia? Es una etapa en la cual Dios nos ha dado. Algunas veces estudiamos el Salmo 71 que se llama el Salmo del Anciano o de la ancianidad. Cómo Dios valora en cualquier etapa la vida de un creyente y cómo es útil aún a pesar precisamente del deterioro físico, que es propio de la edad. Los años, ¿verdad? Ya se pueden estar notando. Esta falta de contentamiento, hermanos, piénselo bien, a veces es producto de un pecado interno. El descontento delante de Dios es un pecado que se transforma en avaricia, en celos, en envidias. La falta de contentamiento, hermanos, produce queja, porque no tengo yo lo que tiene el otro. Produce enfado. De la queja viene el enfado, y del enfado viene la amargura, porque no vivo contento. Cuando aprendemos que Dios es soberano y que está en control de nuestras vidas, la aceptación de nuestras circunstancias la debemos tomar con gozo. Con gozo. Hermanos, hemos pasado una situación que prácticamente tenemos todavía ni siquiera, apenas estamos por cumplir un año de que la pandemia pasó. Y debemos estar agradecidos porque no nos llevó a tomar decisiones en la cual la iglesia tuviese que cambiarse de un lugar de reunión. Hay iglesias que no cuentan con un espacio porque rentaban espacios, rentaban locales, rentaban algún salón. Cerraron porque ya no tuvieron la solvencia porque la pandemia se los obligó. Y tuvieron que irse a otro lugar y en esa situación de movimiento se perdieron familias porque no pudieron seguir hasta en el lugar donde estaban. Estoy hablando de familias que sobrevivieron a la pandemia. Aquí no sucedió esto. ¿Está agradecido por eso? Sí. ¿Estamos agradecidos por eso? Sí. En realidad, hermanos, las bendiciones, si las podemos contar una por una, a través de la pandemia, podemos observar que hubo predicación, que hubo devocionales, que entre unos y otros se llamaron y se preocuparon, que hubo quien suplió oxígeno o máquinas para oxigenar a aquellos que estuvieron enfermos, que hubo situaciones de apoyo material y económico para los que perdieron sus seres queridos, que hubo situaciones de despensa que se pudieron llevar a cabo para poder llevar a aquellos que no tuvieron trabajo o lo perdieron. ¿Se nos está olvidando? Se nos está olvidando lo que Dios ha hecho y que en este año, que en realidad estamos pensando en una normalidad, y entre paréntesis relativa porque no estamos viviendo una normalidad. El esfuerzo que se puede llevar para que estas bancas estén completas están reducidas a 2/3 partes de lo que teníamos antes. Debemos estar contentos, gozosos y expresarlo de la forma más correcta a nuestro Dios, porque Él fue
que en forma particular sostuvo esta iglesia y también en forma general sostuvo a otras. El contentamiento, punto C, no depende de las circunstancias. Ahí mismo en Filipenses 4:12 dice así: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo hace hincapié en su continuo contentamiento mediante la medición de los extremos. Porque dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en abundancia. ¿No son acaso extremos? Cuando estamos en estrechez es el extremo en el cual podemos decir, ay, ahora tengo que apretar el cinturón, ¿no? Y cuando estamos en abundancia, pues gracias a Dios por esto. Ahora la cuestión es esta. La cuestión es que nosotros vivimos como si estuviésemos en una la iglesia, por decirlo así, y en forma muy singular. Si estuviésemos en una gran, ¿verdad?, en una barra llena de columpios. No todos van bajo la misma oscilación. Algunos van de subida cuando otros van de bajada. Y esa es la iglesia. Algunos están en prosperidad cuando otros están en crisis. La cuestión es que ¿qué es lo que sostiene? ¿Qué es el columpio? Debe ser el amor fraternal que debemos de tenernos unos a otros. Los cimientos es Cristo, en donde Él precisamente nos lleva a tener este tipo precisamente de conducta y de carácter formado. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Estoy leyendo otra versión, la versión de las Américas. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, y de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es la fórmula para los exámenes. Esta no es la fórmula para aguantar, ¿verdad?, las malas relaciones. Esta es la fórmula para vivir con contentamiento a pesar de las circunstancias. La palabra griega para contentamiento es arqueo. Arqueo, y tiene varias derivaciones. Tiene varias derivaciones la palabra griega para contentamiento. Esta palabra griega es arqueo. Y sus derivados. Pero tienen el siguiente significado. Contentamiento se traduce también así: satisfacción a pensar de. Satisfacción a pesar, no pensar, a pesar de. Satisfacción a pesar de cómo me va, de lo que me pasó, de lo que viene, de lo que me preocupa. Es la satisfacción a pesar de. También significa moverse sobre las circunstancias. ¿Cómo te mueves tú sobre las circunstancias? ¿Te bloqueas? ¿Te limitas? ¿Piensas que ya no se puede hacer algo más? Cuando en realidad a veces, ¿verdad?, lo que está sucediendo es que Dios te está propiciando un cambio. ¿Alguna vez he contado el cuento de la vaca? Donde llega una persona, ¿verdad?, vamos a decirlo así, un citadino, a una granja, y llega con un señor, ¿verdad?, a esa granja, y la cuestión es que esa persona de la granja vivía en realidad en extrema pobreza, pero solamente contaba con una vaca. Esa vaca le daba la leche, y de ahí se sustentaba. Y el señor le dijo, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no vende la vaca? ¿Por qué no piensa en otra cosa en realidad? Dice, no, pues es que la vaca es la que nos da para vivir. Vivimos a costa de la vaca. Y esta persona citadino se va por un tiempo y después regresa y ve que su casa está mejor. Y es una casa de ladrillo y es una situación, ¿verdad?, más próspera para él. ¿Verdad? Y le pregunta, ¿cómo le hizo? Le dice, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que la vaca se murió. La vaca se murió. Y tuvimos que buscar una nueva forma de subsistir. Y resultó mejor. Y resultó mejor. Quizás tenemos ahí algo, ¿verdad?, que nos está impidiendo poder hacer cosas mejores. Pero con un propósito, hermanos. No es para acumular riquezas, ya vimos en el punto anterior, no es para acumular riquezas. Para dar gracia a Dios. Y otro significado que me gusta mucho, dice así: volar por encima
de. Volar por encima de él. Esto significa no estar ligado, pegado al mundo. No estar, ¿verdad?, aferrados a las cosas materiales o a las circunstancias. El contentamiento, hermanos, no tiene que ver con insensibilidad ante los padecimientos, sino con una actitud de fe, de que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Punto D. Ya casi estamos por terminar. El contentamiento verdadero está ¿en quién? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dice en, no dice con o por, aunque podríamos expresarlo también así, pero dice en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Nuestro crecimiento espiritual y nuestra edificación, ¿a quién nos lleva a parecernos? A Cristo, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Esa mentalidad, ¿verdad?, en la cual debe de ser producida por el cambio que tuvimos de la salvación, debe de impregnar nuestra vida para que todo esfuerzo humano que hagamos y que pueda llevarnos a tener cierta prosperidad, sepamos que es en Cristo y no aferrarnos a eso, ¿verdad?, y no tener nosotros un sentimiento simplemente de ser, ¿cómo había dicho esta palabra? De juntar muchas cosas. Acumuladores compulsivos, ¿no? De acumular. En realidad, hermanos, cuando hablamos en este contexto, ese todo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que Él tiene en mente que debemos nosotros, ¿verdad?, debemos tener contentamiento a pesar de toda situación. El contentamiento comienza con una relación correcta con nuestro Señor. Él nos invita a negarnos a nosotros mismos. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero nos promete una condición futura, vamos a decirlo así espiritualmente, que es o interna, mejor. No es una situación de prosperidad material, aunque Dios la da, No estamos peleados con esto, y solamente es otorgada por Él. Él nos llama a ser tesoros en el cielo. Vayan a Lucas 12, 32 y 33. Lucas 12, 32 y 33. Dice la palabra de Dios, y lean conmigo estos dos versículos juntos en voz alta. Lucas 12, 32 y 33. ¿Lo tenemos? Adelante, hermanos. Ok. Ahora este pasaje tiene como contexto anterior acerca precisamente del afán y la ansiedad y lo que habla con respecto a esto. ¿Cuál es nuestro carácter, ¿verdad?, en relación a estas situaciones? Pero termina el versículo 31, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O más buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, porque estamos en Lucas. En Mateo dice, y su justicia. Es cuestión de prioridades. Buscar a Dios, y Dios se encargará de suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice la palabra de Dios, no temáis, manada pequeña. No teman de qué, de que se vayan a quedar pobres, porque a vuestro Padre les ha placido ¿qué? Daros el reino. Y cuando dice aquí, vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. No está haciendo, diciendo una alusión de que ahorita vayan y vendan todo lo que tienen. Esa no es una práctica, ¿verdad?, que nosotros llevamos. En realidad está hablando de prioridades. Si tú no eres capaz en un momento dado de tener tus bienes materiales por debajo de las necesidades del reino, no eres digno del reino. Es lo que está diciendo. No eres digno del reino. Así que, hermanos,
Todo lo puedo implica que Cristo nos da una fortaleza que no es humana, sino espiritual, y esa fortaleza es poder, es el poder de estar por encima de las circunstancias. Y por último, el contentamiento se logra cuando ayudamos en la obra del Señor. Y podemos decir así de forma desinteresada. De forma desinteresada. Tenemos un versículo que repetimos a veces, o habíamos repetido, ¿verdad? Que hemos dejado que sea un poco esa práctica, ¿verdad? Pero cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que lo que dé no vaya con lágrimas, ¿no? Que no vaya con tristeza. Filipenses 4, del 14 al 20, dice así. Filipenses 4, del 14 al 20. Continúo con lo que dice Pablo a los filipenses. Sin embargo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se preocupen si tengo que pasar necesidad, yo estoy contento. Pero dice un sin embargo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Están haciendo bien en poder apoyarme. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué impresionante, ¿no? Filipenses dice, yo, aunque trabajé para muchas otras obras del Señor, ninguna se preocupó por mí, sino solamente ustedes, filipenses. Estoy en el versículo número 15, ahora el 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y aquí hay algo hermoso. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no menosprecia la ayuda dada a su ministerio por los filipenses, pero en su sentir no es una búsqueda de dádivas, es fruto que abunda en la cuenta de cada hermano generoso, y Dios suplirá lo que os falta. Ahora, no por medio de fuerzas humanas, sino conforme a sus riquezas en gloria. Jesucristo diría de esta forma: tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. En realidad, no se puede ver como una transición, hermanos, en la vida cristiana. Doy siempre y cuando reciba. No se puede ver así. De agarrar y decir doy siempre y cuando reciba. No. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, cuando hablamos acerca de esto, la motivación es dar por amor, sin pretensiones, sino con la convicción de que Dios es justo y recompensador. Ahora, usted da con la motivación correcta y Dios es movido a responder conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, sus riquezas terrenales serán mejores que las riquezas en gloria. No lo son. El sentir de alguien que confía en la providencia de Dios es lo que mueve. Pablo, bajo ciertas circunstancias, tuvo que trabajar. Usted lo sabe, ¿no? Es una gran justificación para decir que los pastores deben de trabajar. A veces parece ser que algunas iglesias piensan de esa forma, ¿eh? Por lo menos he sabido de dos iglesias que sí pensaron. Hermano, pero pues usted tiene que trabajar. ¿Pablo trabajó? Es una justificación tan similar como cuando dicen los que beben, es que Jesús tomó vino. En realidad, hermanos, piensen en esto. Pablo, bajo ciertas circunstancias, tuvo que trabajar. Para no ser gravoso, él mismo lo dice, a las iglesias, especialmente a la de Corinto. Sin embargo, él no fue llamado a ser un pastor bivocacional.
¿Qué es esto bivocacional? Que tenga dos vocaciones. O biocupacional, que lo acabo de decir. No fue llamado a eso. Este concepto bivocacional o ocupacional no es escritural. El Señor instó ahora al Señor de la mies. ¿Cuáles fueron sus palabras? Para que envíe más obreros a su mies. ¿Está incluida otro tipo de ocupación? ¿De quién es la mies? Del Señor. Ahora Pablo es muy claro con respecto a esto. Dios no dejará sin recompensa a los que le sirven. Un obrero deja de ser eficiente e intencional cuando su atención está dividida y en cómo sostener él y a su familia. Si esto se diera, que debe de trabajar, debería de ser transitorio y el menor tiempo posible. Conclusión. Habacuc, no lo busquen, se los voy a leer. Habacuc nos menciona de una forma poética esta virtud del contentamiento y del desprendimiento, pero del contentamiento específicamente. Habacuc es un profeta del posexilio, un preexilio, es decir, casi cuando el pueblo de Israel va a ser llevado a Babilonia, en ese periodo de 70 años. Y el pueblo de Israel sufría mucho por consecuencia de su pecado. Habacuc abarca 4 aspectos del pecado de Israel, pero uno de ellos era la ofrenda. Y dice Habacuc 3, 17 al 19: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Tiene que ver con el concepto de contentamiento? Claro que sí, porque está sobre las circunstancias. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por todos los bienes recibidos. Gracias por aquellas cosas de las cuales solamente tú tuviste control. La salud, la supervivencia o sobrevivencia, mejor dicho, de aquellos a los cuales tú en tu bendita bondad, Padre Santo, permitiste que estemos en este tiempo. No podemos dejar de pensar, Señor, que tu Padre bendito nos dejaste un lugar. Las misiones de las cuales dependen de nosotros se sostuvieron, al igual que sus obreros. Quizás de una forma limitada, pero Padre bendito, tú, Señor, nos has permitido ver en realidad tu gracia. Las mismas misiones y los que se congregan en ellas, Padre Santo, tú los has llevado a responder y a comprender también sus propias responsabilidades para con sus obreros. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos, y también te pido, Padre Santo, de que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros. No sabemos los que vienen, Señor, en un próximo año. Ahora más que nunca estamos en la incertidumbre, Padre bendito, de cómo las cosas irán funcionando. No solo en este país, sino en otros países. Pero queremos ser específicos para orar por nuestro propio país y nuestro propio gobierno. Que tu Padre Santo nos permitas tener líderes que, Padre bendito, tengan un pensamiento diferente. ¿Será posible, Señor, en gran escala si ellos llegasen a conocerte como su único y suficiente Salvador? Pero, Padre bendito, quizás no sea así. Pero, sin embargo, Señor, tú eres quien pone y quita reyes, y quien mantiene las circunstancias, Señor, estables en nuestro país, para que no seamos nosotros una congregación perseguida o con falta de libertades para reunirnos. Te queremos decir, Padre Santo, que esas cosas que a veces no pensamos,
A veces, Señor, nos quejamos. Nos quejamos del mal gobierno, nos quejamos de la mala situación, nos quejamos de la carestía o de la subida de precios, nos quejamos, Señor, de nuestra salud, nos quejamos a veces incluso de la iglesia, nos quejamos a veces de los líderes, nos quejamos, Padre Santo, en ocasiones de nuestras propias familias. Padre Santo, quita de nosotros ese sentimiento de queja y pone en nosotros un sentimiento de gratitud y de gozo. Porque, Padre bendito, Señor, a pesar de las circunstancias, no vivimos en soledad. Tenemos quien nos quiera, quien, Padre Santo, muestre paciencia. Tenemos, Señor, recursos que no nos han dejado sin comer un solo día, Señor, hasta este momento. Padre Santo, tenemos salud o quizás menguada, pero aún con vida, una vida física de la cual podemos, Padre Santo, agradecerte. Sabedores de que tenemos una vida todavía más excelente, glorificada en ti. Te damos las gracias porque, Padre Santo, hubo quienes pudieron sostener a otros durante el tiempo de crisis. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, has sido bueno y has puesto siempre, Padre Santo, en la iglesia y en esta iglesia, sin excepción, a personas que han mostrado un don de misericordia, Señor Padre. Bendice sus vidas. Multiplica, Padre Santo, sus recursos, sus bienes, pero también, sobre todo, Padre Santo, su vida espiritual. Gracias, Señor, porque, Padre bendito, también nos has permitido, Señor, tener ministerios, como el ministerio de música, como el ministerio de enseñanza, como los ministerios, Padre Santo, que poco a poco estamos siendo retomando, el ministerio de matrimonios, y queremos retomar, Señor, el ministerio de jóvenes, para que, Padre Santo, crezcan y se origine con más fuerza. Independientemente de las circunstancias y la respuesta que pueda haber, Padre bendito, te queremos pedir, Señor, que tú muevas los corazones en tus hijos. Tienes todo el derecho. Tú moriste por cada uno de nosotros. Y puedes, Padre Santo, en tu absoluta soberanía, tener un trato, Señor, especial de prueba, de despertar en el corazón de todos. Permite que seamos receptivos, que nuestros jóvenes sean receptivos, que nuestros niños sean receptivos, que Padre Santo, el grupo de Acuná también, Señor, puedan, Señor, seguir siendo un apoyo, Señor, sustentable para esta iglesia, porque tú, Señor, así lo dispusiste. Permite que tu siervo, Señor, pueda predicar la palabra, Señor, de una forma, Padre bendito, intencional, sin ofender, sin dañar, sino solamente, Padre Santo, con el único sentido que tu misma palabra lo requiere, en exhortación, con redargüimiento, con enseñanza, a tiempo y fuera del tiempo, con paciencia y con doctrina. Padre bendito, casi estamos por terminar un año y, Padre, reconocemos tu presencia, Señor, en esta iglesia. Te damos toda honra, glorificamos tu santo nombre. Padre Santo, te pedimos que sigas, Señor, estando presente y avives nuestros corazones en generosidad, en amor, desprendimiento, en paciencia, en poder, Padre Santo, soportarnos los unos a los otros en amor, en estimularnos a las buenas obras, en guardar la unidad que es el vínculo perfecto. Y mi Dios, tú nos permitirás, quizás, Señor, en un tiempo corto, es nuestro deseo, que puedan estar ocupadas las bancas, Señor, con personas fervientes de crecimiento y de conocerte y de alabar tu santo nombre. Que llenemos este espacio como se había llenado y aún más, Padre bendito. Que nos des la capacidad por fe de ver, Señor, o quizás, aunque no lo podamos ver, pero de tener un templo, Señor, todavía de mayor capacidad. Solamente sabes, Señor, cuál es el tiempo de permanencia de cada uno de nosotros. No estamos sujetos, Señor, más que solamente a tu voluntad.
Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quédate con nosotros en esta tarde. Bendice a aquellos que no pudieron venir, bendice a aquellos que están en la transmisión, y que la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetre, Señor, hasta las coyunturas del tuétano, para movilizarnos, Señor, a poder ser partícipes y comprometidos en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.